Antonio Colinas, naciste en La Bañeza, León, un 30 de enero de 1946, ciudad con la que, a pesar de su trayectoria viajera, siempre has seguido en un muy estrecho contacto. Poeta, narrador, ensayista, traductor, crítico literario, tu obra ha recibido numerosos premios y reconocimientos. En estos premios literarios Cucha Ciudad de Irún nos sentimos muy afortunados y honrados de que el destino te haya acercado a estas tierras y a estos premios. Fuiste galardonado con el premio de poesía Ciudad de Irún en la primera edición de estos premios en 1970, hace ya más de medio siglo, y desde entonces has estado vinculado con los premios como jurado, del que sigues formando parte. No creo que haya nadie, ni siquiera en la organización de los premios, que conozca mejor que tú su historia y entresijos. Queremos hacerte entrega de este trofeo en reconocimiento de tu trayectoria vital y literaria, por tus más de 50 años dedicados a la profesión de escritor y en profundo agradecimiento por lo que has dado a estos premios. Nos alegra enormemente poder entregarte el trofeo en tus propias manos, pues hace 50 años esos caprichos que a veces nos depara el destino hicieron que no pudieras recoger el galardón en persona. Yo tenía 24 años y entonces alguien que recibía en tierras de León, no sé si era el Diario Vasco o un periódico de aquí, pues me dijo, mira, tú que eres un poeta, dice, aquí se anuncian unos premios y yo acababa de terminar un libro que había comenzado en París y bueno, lo mandé como se manda, en fin, un poco al albur, no sabía qué. Y el caso es que resulté ganador. Lo que sucedió es que no pude venir a recogerlo porque estaba haciendo el servicio militar y pienso desde la objetividad que no es que hubiera nada contra el premio, ni contra el libro, ni contra mí, sino porque había una ley entonces que no se podía salir de la región militar, ¿eh? Y entonces pues recibieron la carta, yo pedí que escribieran allí al campamento y entonces me llamaron y me dijeron que por esta razón pues no me podía viajar a San Sebastián. Pero bueno, luego me enviaron el premio, me enviaron el castillo, que ya en mi casa y en casa de mis padres fue algo entrañable porque mi madre lo tenía allí en el salón, ahora lo tengo yo. Y la verdad es que cuando se recibe con 24 años supone un gran impulso para tu vida, sobre todo si ya pasas a ser, como yo digo modestamente, un escritor de vocación, pero también de profesión, porque la base o el sustrato de toda mi obra es la poesía, pero yo he escrito en otros géneros, en narración, también ensayo, he traducido mucho, que es eso que yo digo cuando te hacen esa pregunta tan tópica de si se vive de la poesía. Y entonces yo digo, se vive de la poesía y de sus complementos, ¿no? Entonces un complemento ha sido la traducción y también otro complemento ha sido la crítica literaria. He hecho mucho periodismo. Han sido también 50 años de colaboración con los medios. Ya estando en Italia, pues envío entrevistas con escritores que vivían allí, como Montale, como Ezra Pound, como Neruda, Francisco Ayala, Miguel Ángel Asturias. Y también fueron unos comienzos pues muy, ya digo, los premios siempre llegan bien, quiero decir que siempre es algo positivo. Fue un premio muy importante porque nace en un momento crítico, ¿no? ¿Qué momento crítico es este? Creo que en todos nosotros hay un momento crítico que es el de la adolescencia, ahí empezamos a escribir de una manera inconsciente, pero hay otro momento más decisivo que es unos años después, cuando uno tiene, como yo tenía entonces, 24 o 25 años, en que la poesía comienza a ser algo más que poner unas palabras debajo de otras. Es un proceso que yo en mi caso siempre defino como profundamente unido a la vida. Es decir, hay poetas o escritores para los cuales su poesía es una cosa y su vida es otra. En mi caso es un proceso unido a la vida. Y el premio nace en un momento muy crítico, primero por eso, porque yo a finales de los años 70 pues estaba haciendo guardia con medio metro de nieve, como cuento en mis memorias, en un campamento los últimos días y 7 días después, el 7 de enero, estaba en Milán comentando poemas.
porque hubo ese cruce astral, no solo del premio. Entonces era un premio, ahora no recuerdo la cantidad, pero era importante para una persona de 24 años. Y luego pues esa llegada a Italia, que supuso para mí, pues fui de una manera muy circunstancial, porque en esas noches que yo tenía el pase pernocta y salía por León, pues conocí a un amigo que había dejado su lectorado en Italia y me habló: mira, pues tú tenías que ir porque como escritor es para 6 meses y total que en enero del 71 marché para allí y para 6 meses me quedé 4 años. Esto para mí pues supuso, como para todo aquel que conoce Italia, ¿no? Y si la ha vivido máxime, es una experiencia que te marca para siempre. Por tanto, es esa edad crítica, y ya en Italia comencé a escribir el que quizá ha sido mi libro más conocido, Sepulcro en Tarquinia. Quiero decir que ahí en esos años 71, 72, 73 se dieron una serie de factores que para mi vida fueron claves, ¿no? Encontré también la había encontrado ya antes, a mi mujer, y me casé también en esos años cuando estaba en Italia, y ya digo, todo ello fue una serie de circunstancias muy positivas. Mi estancia también en el Mediterráneo, a donde fui también de una manera, porque la Fundación Juan Mar me dio una beca de creación, unas becas maravillosas. Entonces tenías que ir a un sitio a escribir un libro, que en mi caso fue Astrolabio, y entonces pues también iba para un año, fui para un año a la isla de Ibiza y allí quedé atrapado por esa idea y esa realidad de la insularidad, ¿no? Porque si en Italia era ponerse en comunicación con la Italia de las culturas, del Renacimiento, de la pintura, de la música, de las ciudades, de la arquitectura, pues en la isla es el mundo de los símbolos, ese mundo mediterráneo de donde viene toda la literatura grecolatina, y ahí la realidad pasó a ser símbolos, ¿no? La misma isla, la luz, la noche, la nave, el náufrago, la gruta, en fin, es un Mediterráneo, ya digo, cargado de cultura, pero también muy simbólico, ¿no? Pasé a ser jurado, y esta es una de las experiencias también muy significativas, porque, claro, a lo largo de estos ya 50 años, ¿no?, pues he visto pasar también a personas que siempre me han tratado muy amablemente, de la caja primero, luego de la cucha, y también he visto pasar como jurados a compañeros, de tal manera que en ese jurado pues ha habido varias generaciones, o casi todas las generaciones, la mayoría de ellos eran poetas, había algún profesor, pero del año que fui yo premiado solo recuerdo un nombre, que es el de un poeta del 50, Eladio Cabañero, pero bueno, ya luego vino José Hierro, que fue presidente del jurado varios años, luego vino Félix Grande, y bueno, ahora tenemos por ejemplo a Raquel Anseros, que es una excelente representante también como mujer de la poesía última, ¿no? Yo siempre digo que de lo que se trata, por lo menos es mi criterio, es de votar en conciencia. Quiero decir que un premio es una cosa muy compleja. Muchas veces el que se presenta a un premio pues ignora que hay una preselección. Este año he sabido que ha aumentado mucho la participación, entonces son muchos los libros y claro, el ganador es uno, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y en esa fase de la votación final, pues siempre uno queda con la alegría de que ha salido el libro que tú preferías, o con la duda de que no ha salido, porque lo que se impone es la votación mayoritaria, pero siempre es agradable. Pues yo creo que desde la objetividad este premio se caracteriza por haber tenido siempre una gran altura, ¿eh? Si repasamos, y no lo digo por lo que me toca, si repasamos la lista de los ganadores, veremos que es una historia de la literatura en castellano, de la poesía en castellano del siglo pasado y de este.
El poeta que comienza a escribir o el escritor que empieza a escribir tiene que diferenciar lo que es la creación literaria de lo que es el mundo literario, ¿no? Porque la creación eres tú en la soledad de tu cuarto, frente a la página en blanco o ahora frente a la pantalla en blanco y tú expresándose. Eso es lo primero, ¿no? Mientras que el mundo literario pues ya es un mundo que viene luego, que es muy necesario, pero que claro va unido a los premios, va unido a las publicaciones, al mundo editorial y bueno, pues también es un mundo que a veces pues es tenso, es combativo, es difícil, pero yo siempre digo que no olviden ese momento primero de la persona que quiere expresarse, ¿no? Porque todos, el poeta cuando nace, el poeta nace y se hace, ¿no? Con lecturas, con formación, pero cuando el poeta nace siente como dentro de él una voz que quiere echar fuera y que en la adolescencia pues empieza a manifestarse sobre todo a través de la escritura, porque ¿quién en la adolescencia pues no ha hecho un poema, un cuento, o lleva un diario en secreto, o escribe cosas que no enseña? Quiere decir que en la adolescencia uno renace, ¿no? Renace pues a la escritura, en el escritor renace a la música, o renace al amor a la naturaleza, al amor, pasión, a lo profano, a lo sagrado. Quiere decir que en esa etapa uno nace a otra realidad, ¿no? Y ahí es donde el poeta pues también empieza a asomar. La poesía es el género que está en los orígenes, ¿no? Pensemos que el mundo tiene poesía en China, en Sumeria, en Egipto desde el siglo XX a.C. La poesía nace al mismo tiempo que nace, si no la humanidad, las culturas, ¿no? Todas las culturas han tenido su corriente poética y a mí siempre me ha interesado mucho este concepto de qué es la poesía o qué no es la poesía. En los libros de ensayo pues he procurado desvelar un poco lo que es para mí y por supuesto la poesía es algo más que poner unas palabras debajo de otras o expresar movimientos o momentos emotivos, sensibles. La poesía es una vía de conocimiento. La poesía va unida, como decía antes, a la humanidad desde el origen. El día que en el mundo no hubiera poesía, el ser humano dejaría de ser humano. Y es así porque la poesía va unida a los sentimientos, pero también a los pensamientos. En el poema ideal el poeta siente, pero también piensa, Y últimamente pues he teorizado mucho sobre esto, pero últimamente me gusta más decir que ser poeta, que la poesía es una búsqueda de la plenitud de ser. Es decir, hay muchas miradas sobre la poesía y caben muchas poéticas. Hay una poesía que puede nacer del malditismo, una poesía que puede ser testimonial en tiempos no democráticos, de sentido social, una poesía épica, pero para mí en estos momentos es una búsqueda de la plenitud de ser. Por eso, porque va unida a la vida, un proceso que va unido a la vida. O también a veces digo que ser poeta pues, es una manera de ser y de estar en el mundo, que no quiere decir que el poeta no sea como los demás. El poeta es como los demás, pero a la vez él hace una apuesta por este género literario. Ese joven de 24 años, pues en ese momento, los 24, los 25, la vocación pues se reafirma, ¿no? Quiero decir que somos algo más que una persona pues, que escribe los fines de semana o que ve la literatura como algo parcial, sino que siempre, insisto, es algo unido a la vida. Me la hizo mi mujer, entonces mi novia, María José, está hecha en los jardines de Aranjuez. Es en Venecia el primer año que yo estuve allí, el año 71, muy poco después de haber recibido este premio aquí en Irún.
Una de mis primeras muestras de periodismo en un periódico muy local, pero muy entrañable para mí. Yo publico, es el semanario de mi ciudad natal, de La Bañeza, que yo allí publiqué a los 16 años mi primer artículo. Y ahí conseguí poco tiempo después una entrevista con Vicente Aleixandre. Yo tendría 20 años o 21 y yo le dije a ver si podía hacerle una entrevista, él me dijo que sí. Yo a Aleixandre lo conocí desde ese momento de la llegada a Madrid hasta su muerte. Y sucedió también algo muy misterioso, y es que cuando él enferma de urgencias, lo internan, yo me encontraba ese día de paso en Madrid, tenía un acto en otro sitio. Y entonces, al saber que estaba enfermo, pues intenté irlo a ver a la clínica. Y cuando llego a la clínica, pues me encuentro que en ese momento llegaba Dámaso Alonso, que fue un gran amigo de él y ya desde su adolescencia, ¿no? Y entramos los dos, nos dejaron pasar, supongo que yo por ir con él, nos dejaron pasar a la UCI a verlo. Él muere al día siguiente y yo entonces ya suspendí el acto que tenía y me quedé al funeral. Y entonces en esa foto estamos 3 poetas de 3 generaciones leyendo un poema de él. Uno es Dámaso Alonso por la generación del 27, el otro es Carlos Bousoño por la generación del 50 y luego yo un poco por la poesía última, ¿no? Yo cuando llego a Madrid en el otoño del año 64, pues conocí muy pronto, me introduje muy pronto en el mundo literario y en las tertulias y tuve la suerte de conocer al que yo considero uno de mis 2 maestros. Uno fue Vicente Aleixandre, más en el campo de lo literario, y la otra fue María Zambrano, a la que conocí cuando todavía vivía en Ginebra, en el exilio. Bueno, ahí estoy con María Zambrano cuando ella ya vive en Madrid. Con María Zambrano, pues yo mantuve una amistad muy especial, muy entrañable, que luego ha tomado forma o yo he fijado en el libro que he publicado sobre ella, ¿no? Sobre María Zambrano, Misterios encendidos. Bueno, sucedieron cosas muy extrañas. Cuando yo la llamo por vez primera, por teléfono, había publicado yo 2 o 3 artículos sobre ella y yo la llamé un día por teléfono y bueno, hubo esa sintonía en la lejanía, ¿no? Pero lo misterioso es que cuando nos despedimos me dijo, usted y yo hace ya mucho tiempo que nos conocemos. Y claro, yo colgué el teléfono y dije, ¿cómo que nos conocemos si no nos hemos visto, ¿no? Y bueno, comenzó esa relación. Ella luego vino a Madrid ya y yo siempre que iba a Madrid pues la iba a visitar o nos hablábamos por teléfono. Ella estaba siempre también muy obsesionada con la idea de la isla, de que estaba en una isla, tienes que venir a Madrid, en fin. Y ya digo, luego es una visión de ella y una influencia más en el campo del pensamiento, sobre todo de lo que hemos dado en llamar la razón poética, ¿no? Ella fue alumna de Ortega y tiene una formación filosófica, pero era una gran amiga de la poesía y de los poetas. Y a través de la poesía, pues ella aglomeró o le dio forma a su pensamiento de tal manera que ella tiene ese hallazgo de la razón poética, que es un poco lo que yo decía antes, que en el poema haya emoción, que haya poesía, pero que también haya pensamiento. Cuando se celebró en Salamanca el Encuentro Internacional de Jefes de Estado de Iberoamérica, pues se organizó paralelamente un encuentro de poetas de Iberoamérica. De cada país vino un poeta. Y entonces yo representé a España. Hubo poetas también de todos los países de Latinoamérica y también de Brasil y de Portugal. Y ese fue el momento emotivo con la foto de todos los participantes. Estoy con Lina Turbonet, es una violinista con la que yo he colaborado. Sobre todo hemos representado, interpretado, recitado
un poema mío muy largo que es La tumba negra, un poema que yo escribí en Alemania cuando visité la tumba de Johann Sebastian Bach. El poema es un homenaje a Bach y con ella pues hemos hecho esta representación que ella interpreta las partes de una partita de Bach y yo leo este poema y ahí es el momento en que tuvimos el acto en Bilbao también. Esta es una foto hecha en Bilbao durante el centenario de Blas de Otero, que es un poeta vasco que yo admiré mucho. Y ahí estoy con dos poetas de mi generación, que es Pere Giny Ferrer, el poeta catalán, y Antonio Carvajal, un poeta andaluz, y que los tres intervinimos en las jornadas que se celebraron allí en la biblioteca en Bilbao. Este libro tiene tres partes. Una primera que yo estuve unos días en Santillana del Mar y bueno, pues es una parte, la primera más sentimental, más amorosa también a veces. Luego hay una segunda parte que es la que yo escribo durante ese otoño que viví en París y hay una tercera parte muy racionalista. En esos poemas no hablo yo, sino era un momento que yo en París pues estaba leyendo a Rimbaud, a Baudelaire, a Lautréamont, a Nietzsche, y entonces es la parte más irracional, más surreal de mi poesía. Hace no mucho se hizo una tesis doctoral en la Sorbona, Francisco Aroca, un profesor, precisamente sobre esta etapa de Truenos y flautas en un templo y Sepulcro en Tarquinia, que son mis dos libros más con carácter más surreal o irracional. Luego ya a partir de Astrolabio, de ese libro que escribo en Ibiza, pues mi poesía fue evolucionando hacia lo metafísico, hacia el pensamiento, se fue desnudando también, depurando. Así que me es muy difícil elegir un poema. Voy a elegir uno de esos poemas que ponen de relieve, es un poema que da título al libro, es la visión, digamos, de un templo pagano, porque también en aquel entonces pues yo sentía muy cerca Grecia, aunque la visitaría más tarde. Cuando mis pasos cruzan las estancias vacías, todo el templo resuena como una oscura cítara. Oh mármol, si pudieras hablar, ¿cuántos secretos podría revelarnos? Hubo sangre corriendo sobre tu nieve dura. Hubo besos y rosas, o solo heridos pájaros debajo de las cúpulas. Vosotras, las antorchas de los amaneceres, que visteis, que quedó en el fondo del ánfora. Y el vino derramado, el vino descompuesto sobre los labios ácidos, ¿qué podría contar? ¿Qué podría decirnos que no fuese locura? El amor se pudrió como un fruto golpeado. El amor fue trenzando pesadumbres con odios. El amor hizo estragos en la firmeza humana. Hoy, el otoño sube muy lento por las rocas, por las enredaderas, por las raíces dulces, por los espinos rojos, a este lugar secreto. De las tumbas abiertas brotan las mariposas. Las hojas entretejen rumorosos tapices. El agua de las fuentes, verdosa y enlutada, casi tocando el cielo de los atardeceres, el templo de la diosa, la pureza del tiempo. Cuando llega la noche, sostiene los racimos de las constelaciones. Es columna del mundo, dintel lleno de flautas, hondo pozo de estrellas.